En junio del año 2020, un hombre conocido por su éxito en certámenes de belleza, un Mister España que parecía tenerlo todo, cometió un acto de violencia indescriptible. Vicente Hernández, quien en su vida anterior brillaba en las pasarelas, se convirtió en protagonista de una tragedia cuando le quitó la vida a una de las personas más importantes de su vida. ¿Qué sucedió verdaderamente aquella trágica noche? ¿Cómo una persona que parecía tener un futuro prometedor y el cariño de toda su familia pudo llegar a cometer un crimen tan desgarrador? Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de Mister España. Nos ubicamos en Lorqui, una pequeña localidad en Murcia, España. Vicente Hernández García era conocido por sus amigos como el Pícolo. Era un hombre muy querido y popular, que trabajaba como electricista. A los 33 años se convirtió en padre de mellizos, una niña y un niño, a quien decidió llamar igual que él, Vicente. La relación entre el Pícolo y sus hijos siempre fue muy unida. Él era un padre súper presente que siempre apoyaba los sueños de sus hijos, ayudándolos a alcanzar todas sus metas. Un día su hijo Vicente le dijo que quería incursionar en el mundo de los concursos de belleza masculina. Su padre, como siempre, decidió darle todo su apoyo. Es así como el joven comenzó a concursar, y en el año 2017 Vicente ganó el título de Mister España Pacific World, un logro que fue motivo de celebración para toda la familia. Mister España Pacific World es un certamen de belleza que busca destacar a un hombre que no solo posea un buen físico, sino también cualidades como la madurez, personalidad y elegancia. Este evento, que se lleva a cabo en España, otorga al ganador la oportunidad de representar al país en certámenes internacionales de prestigio. Además de su relevancia en el ámbito de la belleza masculina, el concurso tiene cierto peso mediático y social, al estar vinculado a la industria del modelaje y la televisión. En varias entrevistas después de su victoria, Vicente agradeció a su familia, en especial a su hermana y a sus padres, por el respaldo incondicional que siempre le habían dado. Fue una mezcla de emociones, estaba en shock, pero lleno de alegría, comentó Vicente tras ganar el concurso. Te das cuenta de que no estás solo, que tienes gente que te apoya y que te aconseja para mejorar. Terminó diciendo lleno de emoción. Era evidente que el Pícolo sentía un gran orgullo por su hijo, y esa victoria en el concurso de belleza dejó en evidencia ante el mundo la buena relación que tenían padre e hijo. Nadie sabía que detrás de aquel, al parecer, buen vínculo, se escondía algo muy grave. Después de ese triunfo, Vicente decidió ir más allá en el mundo de la moda. Se preparó con clases de protocolo y entrenamientos intensivos en el gimnasio, porque su próxima meta era representar a España en el concurso mundial de Pacific World, que se celebraría en Perú en mayo del año 2017. Toda su familia se unió al sueño de Vicente y lo apoyaron en cada paso. Es así como el joven, después de mucho esfuerzo, participó en aquel concurso, y aunque no logró llevarse el título mundial, estaba orgulloso de haber representado a su país y de haber terminado con mucha experiencia y conocimientos nuevos. Con esa motivación, Vicente decidió mudarse a Madrid. Su sueño ahora era convertirse en actor, así que comenzó a tomar clases de interpretación en una academia. Con mucho esfuerzo logró participar como extra en la famosa serie de Netflix La Casa de Papel. Para él fue un paso importante en su carrera y una señal de que iba por buen camino. La vida de Vicente, el joven modelo y ahora actor, parecía estar llena de promesas y éxito. Había obtenido un título como Mister España en el concurso Pacific World. Había empezado a trabajar en el mundo de la moda e incluso obtenido un papel como extra en una importante serie. Pero como todos sabemos, el camino de la actuación y el modelaje no es fácil. Detrás de cámaras, Vicente además luchaba con bastantes demonios personales. El joven con el tiempo fue diagnosticado con trastorno bipolar y empezó a sufrir varios episodios psicóticos que poco a poco lo empujaron hacia una crisis emocional. El año 2020 fue especialmente difícil para Vicente, pues la cuarentena lo distanció de su padre, con quien, como les comenté, siempre había tenido una relación muy cercana. Durante los meses de encierro, cada uno estuvo viviendo en ciudades diferentes, pero a mediados de junio de aquel año, cuando se flexibilizaron un poco las restricciones, su padre decidió visitar a Vicente en Madrid
para ayudarlo en la búsqueda de un nuevo apartamento. Es así como el Piccolo llegó y vio a su hijo después de mucho tiempo. Los dos la estaban pasando bien juntos, pero todo cambió la noche del 21 de junio de ese año 2020. Aquel día a las 10:40, padre e hijo empezaron a discutir. Algo que era bastante extraño entre ellos, pues siempre habían tenido una relación muy buena. Los vecinos pronto empezaron a escuchar gritos, pero ya muy fuertes y que parecían graves. Así que decidieron llamar a la policía. O sea, ustedes imagínense cómo habrá sido la discusión para que los vecinos decidan comunicarse con las autoridades. Lo que nadie sabía era que Vicente en ese momento estaba atravesando un brote psicótico. Desesperado y en plena crisis, él intentó terminar con su propia vida. Al ver esto, su padre hizo todo lo posible para ayudarlo, claramente. Imagínense la desesperación de ese hombre. Pero Vicente, en medio de su crisis y de la confusión, tomó un cuchillo con su mano y se volvió en contra de su padre. En un arrebato incontrolable, lo atacó hasta quitarle totalmente la vida. Cuando la policía llegó al departamento de Vicente, la escena era espantosa. El cuerpo del padre del joven yacía en el suelo, y Vicente se encontraba gritando, diciendo que había matado a su padre porque, según él, el demonio lo tenía poseído. En medio de su desesperación en esa situación, Vicente salió corriendo por las escaleras y tuvo que ser reducido por varios agentes de policía que lo encontraron totalmente fuera de sí. Vicente finalmente fue detenido y tras esto fue trasladado al hospital, donde lo sedaron y le hicieron una evaluación psicológica. Fue entonces cuando los expertos confirmaron lo que ya se sabía. Vicente padecía un trastorno psicótico agudo y bipolar. Su diagnóstico lo había llevado a vivir una total tragedia, dejando a su familia y amigos atrapados en un inmenso dolor. Días después, Vicente no recordaba nada de lo que había hecho. No parecía ser consciente de que había asesinado a su padre. Para su familia, que siempre habían tenido entre todos una relación de mucho amor, toda la situación era muy difícil de comprender. Vicente para ese momento claramente era muy conocido, así que la noticia salió en los medios de comunicación. Es por eso que su hermana melliza publicó una carta desgarradora, pidiendo respeto y explicando cómo, a pesar de lo sucedido, el vínculo entre padre e hijo siempre había sido muy estrecho y bueno. Ella describió lo sucedido como un accidente por amor, porque según sus palabras su padre quería salvar la vida de su hermano, sabiendo que él no podría soportar perderlo. Porque recordemos que cuando sucedió toda la tragedia, Vicente había intentado atentar contra su propia vida antes de hacerle eso a su padre. Un mes después, el caso avanzó en los tribunales. Vicente fue puesto en prisión provisional sin fianza mientras se evaluaba si, al momento del crimen, estaba consciente de sus actos o si, debido a su trastorno, no había podido entender lo que hacía. Definir esto era clave para definir si Vicente era inimputable o si debía ser juzgado como cualquier otra persona. Este debate se llevó a cabo en la justicia, pero me gustaría saber mucho qué opinan ustedes hasta este punto sobre este caso. ¿Creen que Vicente tendría que ser considerado como una persona normal y ser juzgado como una persona normal? ¿O si debería ser inimputable y directamente recibir un tratamiento psiquiátrico? Me gustaría mucho leer qué opinan ustedes hasta este momento en los comentarios. Lo más triste de todo es que muchos comentaron que Vicente, al parecer antes del crimen, había dejado de tomar su medicación. Este dato nos recuerda lo importante que es que las personas que tienen diagnósticos de este tipo se mantengan siempre recibiendo tratamiento y siguiéndolo de forma constante y adecuada, ya que estas tragedias, gracias a la medicación, pueden en muchos casos evitarse totalmente. Y créanme que esto se los digo de primera mano, porque si bien no es una experiencia personal, sí pasó con un familiar mío que necesitaba tratamiento por un diagnóstico fuerte que tenía y se notaban mucho los cambios cuando dejaba de tomar la medicación, que era algo que hacía bastante, de hecho. Así que hablando de ese tema, como que lo vi bastante, digamos. Finalmente, Vicente fue condenado por un crimen en el que, aunque la fiscalía pedía 15 años y medio de prisión, se determinó que actuó bajo una alteración psíquica. En mayo del 2022 aceptó una sentencia de 11 años de internamiento.
que incluirían 5 años y medio en prisión y el resto en un centro psiquiátrico. Al finalizar esos 11 años, Vicente deberá cumplir 6 años de libertad vigilada y 5 años más bajo la custodia de su madre. Ahora sí, llegados a este punto, me gustaría mucho saber qué opinan ustedes sobre toda esta historia en general. ¿Creen que estuvo bien la condena que recibió Vicente o no? Claramente 11 años para un crimen de este tipo es muy poco, pero se le dieron esos años que están combinados entre prisión y tratamiento psiquiátrico claramente por su diagnóstico, ¿no? No creo que si una persona comete un crimen de ese tipo y se determina que estaba muy consciente de lo que hacía, reciba esa sentencia tan pequeña, o sea, no lo creo. Este obviamente es un caso muy triste porque uno es consciente de que lamentablemente Vicente tenía un diagnóstico difícil, pero también siento que está un poco por el otro lado, ¿no? El hecho de que él había dejado de tomar la medicación. Esto, bueno, yo creo que ya son temas muy delicados para hablar e incluso para hacer ciertas opiniones o para juzgar. Y yo llegué a hablar con este familiar que les comenté que dejaba de tomar la medicación y me explicó los motivos por el cual lo hacía y como que más o menos traté de empatizar con él, con esa persona, con lo que me decía. Pero después uno ve que pasan estas cosas y te da como una cosa de decir ¿por qué dejaste la medicación a pesar de todo? Por otro lado también conozco personas que tienen diagnósticos también importantes y siguen con su medicación constantemente. Entonces ahí está un poco el dilema, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar tanto porque siento que es un tema muy, muy, muy delicado. No obstante, si ustedes quieren pueden dejar sus opiniones en los comentarios siempre y cuando sea con respeto todo, obviamente. El crimen de Harry Usouka, un modelo británico cuyo futuro prometía, es un recordatorio escalofriante de cómo los conflictos personales pueden volverse fatales. A primera vista, Harry parecía tenerlo todo. Una carrera exitosa, contratos con marcas internacionales y una vida llena de glamour. Pero detrás de su sonrisa en las pasarelas se escondía una rivalidad que terminaría en tragedia. En enero del año 2018, en un callejón de Londres, Harry Usouka fue encontrado sin vida. La noticia de su muerte conmocionó a toda la industria de la moda. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de Harry Usouka. Harry nació el 25 de septiembre de 1992 en Londres, dentro del seno de una familia nigeriana. Desde pequeño asistió a la escuela católica All Saints, donde se destacó en los estudios, especialmente en matemáticas. Además, pasaba su tiempo libre jugando al fútbol. Su madre, muy dedicada, siempre le inculcó valores de trabajo duro, educación y religión, valores que también guiarían a su hermano mayor. A pesar de todo, a los 15 años, Harry se desvió del camino. Junto a su amigo fue arrestado por robar una camioneta de entrega de efectivo, y por esto fue sentenciado a 4 años en un centro de detención juvenil. Sin embargo, durante ese tiempo algo cambió dentro de Harry. Inspirado en su hermano mayor, empezó a interesarse en temas como las energías espirituales, la manifestación y la importancia de estar en sintonía con el universo. Así, aquel tiempo encerrado en prisión, el joven lo utilizó para reflexionar, leer y desarrollar su espiritualidad. Además, se dedicó a mejorar su físico, levantando pesas y ganando musculatura, totalmente decidido a no seguir una vida delictiva. Después de cumplir 2 años preso, Harry salió en libertad con una determinación clara. Quería ser alguien en la vida y jamás volver a una celda. Al regresar a la libertad, exploró varias opciones, hasta que finalmente se decidió por inscribirse a cursos universitarios. Un paso que marcaría el inicio de su transformación y el comienzo de una historia que, si bien prometía ser exitosa, terminaría en tragedia. En 2010, el hermano de Harry, que ya era modelo, le pidió que lo acompañara a una reunión en una agencia de talentos en West London. Aunque Harry era tímido y reservado, su sonrisa fotogénica y su personalidad encantadora no pasaron desapercibidas. Y si bien su hermano era quien había ido a ese casting, Harry terminó siendo el contratado por la agencia de modelos. Gracias a su actitud relajada y a su habilidad para seguir instrucciones, Harry pronto se convirtió en uno de los modelos de piel oscura más solicitados en el Reino Unido.
No pasó mucho tiempo antes de que desfilara en la Semana de la Moda de Londres, frente a celebridades y ejecutivos de las principales marcas. Su rostro llegó a adornar carteles publicitarios de marcas como Nike, Mercedes-Benz y Aldo. Varias agencias de casting pedían específicamente a Harry, ofreciéndole miles de dólares por fotos exclusivas. Para el año 2014, el joven ya estaba firmando con la agencia de modelos Premier Model Management, conocida por lanzar las carreras de íconos como Naomi Campbell y Cindy Crawford. Ser modelo en verdad le abrió a Harry las puertas del mundo. París, Milán, Los Ángeles y Nueva York fueron solo algunas de las ciudades que visitó. Sin embargo, como ya sabemos, toda esta vida glamurosa del mundo del modelaje tiene su lado oscuro. Las largas esperas en los castings, la constante presión por tener siempre la imagen perfecta y la falta de diversidad en la industria eran temas que se hablaban poco, pero que habían empezado a, en verdad, afectar a Harry. Además, los modelos masculinos solían recibir menos paga que las mujeres, un desafío que Harry también había comenzado a enfrentar. Pero a pesar de las dificultades, Harry mantenía su sonrisa y humildad. Soñaba convertirse en una inspiración para otros jóvenes de piel oscura. No veía a otros modelos como competencia, sino al contrario. Quería que trabajaran juntos, como un colectivo. Él sabía que muchos jóvenes de su mismo color de piel que vivían en zonas desfavorecidas buscaban una salida, y él quería demostrarles que el modelaje podría llegar a ser esa puerta hacia una vida mejor. En el año 2011, en una entrevista para la revista británica Boys by Girls, Harry expresó su deseo de ser un modelo a seguir para otros modelos de su mismo color de piel, y lo icónico que sería lograrlo. Para el 2016, Harry ya había aparecido en decenas de editoriales de revistas como Rolling Stone, Vogue y Arena Home. Había desfilado para diseñadores como Christopher Shannon, Alexander McQueen, entre otros. Para el 2017, Harry no solo era una figura en ascenso en el mundo de la moda, sino también alguien que en verdad había empezado a inspirar a otros. Por otro lado, el joven había iniciado una relación con la modelo australiana Ruby Campbell. Todo parecía ir viento en popa para él. Por otro lado, en esta historia tenemos a George Koo, nacido en Liberia y criado en el Reino Unido. Al igual que Harry, George también había tenido problemas en su adolescencia, pues había sido arrestado por posesión de drogas y agredir a policías. Ambos compartían una historia de lucha y superación. Tras su problema con la ley, George decidió inscribirse en la universidad y estudiar economía empresarial. Fue durante su tiempo allí cuando un día un cazatalentos se le acercó en la calle interesado en su apariencia y físico. Aunque George nunca había considerado al modelaje como una verdadera profesión, la curiosidad por la industria y el deseo de viajar hicieron que le diera una oportunidad. En otoño del año 2013 firmó con la agencia D1 y poco después empezó a recibir ofertas de trabajo. Para el 2014 apareció en revistas como Double y Ten Men y desfiló en las pasarelas de primavera para diseñadores como Topman, Richard Nicole y Kino. Entre el año 2015 y 2016, George fue destacado en numerosas editoriales. Además, desfiló para grandes nombres de la moda como Margaret Howell, Alexander McQueen, entre otros, convirtiéndose en una elección frecuente para las marcas de alta moda. Pero a pesar de su éxito, George encontraba al modelaje como una carrera solitaria. En muchas sesiones de fotos, él solía ser el único modelo de su mismo color de piel. Y además se dio cuenta de que existían muy pocos estilistas y maquilladores que supieran trabajar correctamente con esos tonos. Y así, aunque los diseñadores los solicitaban regularmente, los modelos de su color de piel enfrentaban una competencia constante por las escasas oportunidades laborales que había. De hecho, era común que George se encontrara con Harry en las audiciones, y toda esa competencia y presión parecían haber empezado a afectar seriamente a George. A pesar de esta competencia, Harry y George siempre se mostraban cordiales entre ellos. Harry incluso le daba algunos consejos a George sobre cómo caminar mejor en las pasarelas y qué agencias valían más la pena. Y aunque sus caminos al éxito y su pasado habían sido parecidos, los dos enfrentaban la fama de formas diferentes. Harry era conocido por su humildad, mientras que George tenía fama de ser egocéntrico, materialista y arrogante. Un conocido contó una vez que George había salido a comer a un restaurante elegante. Tomó una foto de la cuenta y se la mandó a una chica para impresionarla. O sea, como para mostrarle que había ido a comer a un restaurante muy costoso, ¿no? Teniendo esto en cuenta, si bien es simplemente una sola cosa, nos podemos dar una idea bastante general de cómo podría haber sido su personalidad. Por otro lado, Harry y sus amigos habían creado un grupo llamado Just the Norm,
que era un colectivo de modelos de su mismo color de piel que buscaban apoyarse mutuamente y avanzar en el mundo del modelaje. Quienes los conocían decían que solían ser un grupo muy unido en el que todos querían estar. Se trataban como hermanos y se ayudaban siempre entre ellos, creando una competencia sana. George sabía de la existencia de este grupo por redes sociales y contactos en común, pero nunca fue invitado a unirse a él. Esto pareció afectar en verdad a George, quien después de eso empezó a seguir meticulosamente todos los movimientos de Harry. Incluso se dijo que solía imitar sus gestos y sus poses durante los modelajes y las pasarelas. Llegó al punto en el que los amigos de Harry bromeaban diciendo que George estaba obsesionado con él. En redes sociales, George intentaba seguir y mandar solicitudes de amistad a los amigos y familiares de Harry, aunque sus cuentas eran privadas. George, en su defensa, afirmó que estas solicitudes eran aleatorias y que estaban generadas por una aplicación que él usaba para aumentar sus seguidores. La tensión verdadera entre George y Harry empezó a escalar después de que George se hiciera amigo de una modelo francesa llamada Anna Leone, con quien Harry también había comenzado a hablar en redes sociales. George un día invitó a Anna a su casa para pasar el rato, y ella aceptó por más de que esa sería la primera vez que los dos se verían en persona. Anna al principio pensó que George simplemente la quería ver para tener un encuentro íntimo, pero durante esa reunión, George simplemente le hizo a ella preguntas sobre Harry. Quería saber cómo lo conocía, si lo había visto en persona, y después le empezó a presumir que él se había acostado con Ruby Campbell, la novia o exnovia de Harry para ese momento. La semana siguiente, Anna se encontró con Harry y le contó todo lo que había hablado con George. Al principio a Harry le divirtió un poco la situación, no obstante, a pesar de eso, le envió un mensaje a George pidiéndole que dejara de hablar de él y preguntar sobre él. Pero a medida que empezaron a pasar los días, Harry se fue enfureciendo cada vez más con George por lo que había pasado. Un día decidió llamarlo para confrontarlo. Durante esa llamada, George negó todas las acusaciones, dijo que él jamás había dicho esas cosas que le había comentado Anna, y al parecer Harry le creyó y quedó todo ahí. Pero al día siguiente, George empezó a llamar constantemente a Harry, y como él no atendía esas llamadas, George le envió un mensaje diciendo: ¿Dónde estás? Voy allá, podemos pelear. Trae a tus amigos. George convenció a dos amigos suyos llamados Mercy Dana y Jonathan Wu para que lo acompañaran a ver a Harry. Los hombres al principio dudaron, pero finalmente terminaron aceptando porque George les dijo que le preocupaba lo que podría llegar a pasar la próxima vez que él se encontrara con Harry en persona. Finalmente Harry respondió al mensaje de George diciendo: ven a tal lugar, refiriéndose al lugar en donde él se encontraba en ese momento. Tan solo unos minutos después, George se presentó en ese lugar, cargando algo bastante inquietante en su mano. Si te está interesando hasta ahora el contenido, te invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. En verdad me ayudas mucho haciendo cualquiera de esas opciones. Ahora sí, continuamos con el caso. George llevaba un cuchillo en su mano y Mercy, su amigo, cargaba un machete. Harry y su compañero, al ver esta situación, tomaron un par de mancuernas y se prepararon para lo que parecía ser una pelea. Estaba el grupo de George, conformado por 3, y el grupo de Harry, que simplemente eran 2. Así que cuando George y sus secuaces se acercaron a Harry y su amigo, uno de ellos persiguió y atacó al amigo de Harry, y los otros 2 se quedaron con él. De inmediato lo acorralaron. Harry, para defenderse, intentó utilizar su mancuerna, pero no lo logró. George logró apuñalarlo con su cuchillo unas 3 veces. Una de esas 3 le llegó a atravesar el corazón. Afortunadamente, Harry sobrevivió a esas heridas. Y cuando George y su amigo lo dejaron en paz, él, imagínense, muy dolorido y sangrando, corrió hacia su departamento y terminó colapsando en la puerta del edificio. Unos vecinos que vieron a Harry intentaron reanimarlo, pero lamentablemente se dieron cuenta de que había sucedido lo peor. El joven había sucumbido ante sus heridas, falleciendo en ese instante. Mientras tanto, George volvía a su casa sin saber en ese momento que Harry había fallecido por las puñaladas que le había dado. 3 días después, el joven se enteró de que Harry había muerto. Y en cuanto supo la noticia, George decidió entregarse a la policía, y allí fue acusado de asesinato y posesión de un arma ofensiva.
Durante su juicio, George declaró que él no tenía la intención originalmente de que Harry muriera, y que solo había actuado en defensa propia, porque supuestamente tenía miedo de lo que podía llegar a hacer él cuando se vieran en persona. El 21 de septiembre de 2018, George fue condenado a cadena perpetua por el crimen, con un mínimo de 25 años tras las rejas. Su amigo Mercy Donda, quien llevaba el machete, también fue condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 22 años. Jonathan Aku, otro de los involucrados, fue hallado culpable de homicidio involuntario y recibió una sentencia de 14 años. Harry Usoka tenía el mundo a sus pies, pero un simple enfrentamiento alimentado por el ego y los celos le costó la vida. En este caso, no solo perdimos a un joven prometedor, sino que se reveló lo frágiles que pueden ser las relaciones en un mundo lleno de competencia constante. Lo que parecía haber iniciado como una rivalidad inofensiva, una simple disputa entre dos modelos, terminó en un acto de violencia que nadie podría haber predicho. Este caso nos deja pensando bastante hasta qué punto pueden llegar los celos y la envidia, sobre todo en estos ambientes que suelen ser tan competitivos, como lo es el modelaje, por ejemplo también la actuación y varios lugares en donde se desarrolla el arte, ¿no? Coméntenme si tuvieron ustedes alguna experiencia, si se dedicaron en algún momento a, no sé, alguna de estas actividades, como, no sé, la danza, el teatro, la actuación, en donde las competencias suelen ser muy fuertes, porque lamentablemente hay muy poco lugar en la industria en general. Les cuento así una historia súper rápida personal, porque bueno, yo me dediqué a estudiar comedia musical e hice teatro un par de años, o sea, un tiempo estudié y otro tiempo trabajé. Y bueno, ahí en esa agencia que estábamos, un día a mí me habían propuesto un trabajo que estaba muy bueno, y yo lo súper quería hacer, pero una de las chicas que estaba como en la misma agencia empezó a llenarle la cabeza, por así decirlo, a la directora durante un tiempo bastante considerable, y a la final, adivinen qué pasó. No me dieron el trabajo a mí, se lo dieron a ella, cuando literalmente ya estaba todo, prácticamente todo pactado para que me lo dieran a mí. Y fue muy loco esa vez porque quedó todo tan evidente que imagínense que todos los demás miembros de la compañía se pusieron de mi lado, porque era muy obvio lo que había pasado. Pero bueno, lo más loco es que esa chica después siguió durante muchísimos años en esa compañía, digamos, y todos los demás nos fuimos. Pero nada, fue muy loco lo que pasó esa vez. Y aunque perdí ese trabajo, digamos, lo bueno fue que al menos tuve como el apoyo de todos mis compañeros, ¿no? Y bueno, no me sentí tan sola, digamos, o como que me habían súper boicoteado o algo así. Y bueno, lamentablemente son cosas que pueden pasar, ¿no? En este mundo. Por eso siempre hay que tratar de tener competencias sanas, digamos, de superarse a uno mismo, no siempre estar intentando competir con el otro, ver qué tiene el otro y qué yo no tengo. Y también creo que es importante que los profesores, por ejemplo, de teatro, de modelaje, etcétera, se dediquen también en sus alumnos a fomentar esta competencia sana. Espero les haya resultado de interés esta historia en general. Antes de irme les voy a mandar un saludo muy rápido porque se me apaga la cámara a todos los miembros del canal. Y ellos son Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido, Jacqueline Castellanos, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez y KL. Un beso enorme, muchas gracias por formar parte de este proyecto. Ahora sí me despido, en pantalla les van a estar apareciendo todas las cosas que siempre les suelen aparecer. Y bueno, creo que eso fue todo por hoy. Un beso enorme, muchas gracias por verme y yo las veo la próxima.